Hola amigos, bienvenidos a la lección 8 de Escuela Sabática de este segundo trimestre del año 2018. Adorad al Creador. El versículo de memoria es Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este versículo que hemos leído, juntamente con el resto de versículos del capítulo 14 de Apocalipsis, concretamente hasta el 12, y Apocalipsis 18, versículos del 1 al 8, son la verdad presente para este tiempo, ya desde hace unas décadas, pero ahora que estamos llegando al fin del tiempo, aún son más verdad presente y aún más importancia han de tener, porque nos acercamos a la gran tribulación y al derramamiento del Espíritu Santo y al fuerte pregón. Por tanto, hay que estar preparados para poder ser parte de este grupo que dé el fuerte pregón. La verdad presente de este último tiempo está contenida en el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 y, como he dicho antes, también del cuarto ángel que se añade a los otros tres de Apocalipsis 18. Estos contienen una serie de verdades, una cadena de verdades que preparan a un pueblo para estar de pie en la segunda venida del Señor. Esta semana vamos a centrarnos en el primer mensaje, en el mensaje del primer ángel. Tal y como ya hemos visto en otras ocasiones, en el versículo 14 del capítulo 24 de Mateo, se nos dice que se predicará el Evangelio del Reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Ya vimos que el contexto de Mateo 24 es en lo que ha de suceder antes que venga Cristo por segunda vez. Y también vimos a qué Evangelio se refería Cristo en aquellos versículos. Y no es ni más ni menos que el Evangelio eterno que hay contenido en Apocalipsis 14, versículos del 6 en adelante. Y este mensaje tiene que llegar a todo el mundo, porque como dice Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por tanto, este mensaje ha de ser predicado a todo el mundo para que todo el que sea sincero crea en la verdad universal que es en Cristo. De esta forma se convierta, se arrepiente de sus pecados, se entrega a Dios y herede la salvación. ¿Y qué dice este Evangelio eterno? Pues diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Durante esta semana vamos a ver a quién tenemos que adorar, porque aquí está diciendo que volvamos al Dios verdadero, al Creador. Ya sabemos que en el mundo cristiano y en el mundo religioso en general de otras tendencias hay una idea totalmente distorsionada de lo que es Dios. Cada uno se lo ha hecho a su medida y le ha atribuido las funciones necesarias y el carácter necesario para que su denominación tire adelante. Pero eso no es lo que quiso Cristo. Cristo fundó una iglesia, una sola iglesia, no 48.000 denominaciones cristianas como hay actualmente. Una iglesia que adore en espíritu y en verdad y que sean todos uno, cada uno desarrollando sus dones, cada uno en sus tareas, pero que sean un solo pueblo, que eleve el Evangelio a todos los que no conocen, a todas las naciones. Por tanto, parte del mensaje final es: dejad los errores, volved todos al Dios verdadero, entregaros a Él y vamos unidos hacia adelante, amonestando al mundo. Porque este mensaje luego va complementado con dos mensajes más, el mensaje del segundo y el tercer ángel. Y al fin, con la lluvia tardía, que es lo que le da poder, viene el acoplo del cuarto ángel que está contenido en Apocalipsis 18, versículos del 1 al 4. Eso es lo que da más énfasis al gran clamor final. Estos mensajes, el primero, el segundo y el tercero, son un todo indivisible. Todos se complementan, uno va tras otro, escalón por escalón. Cuando se tiene claro quién es el Dios verdadero y se ve la importancia de adorarlo de verdad, viene el segundo, que es dejar los errores, y el tercero, que ya implica la justificación por la fe, la observancia del sábado, etc. Y en el cuarto ya es el último aviso de salid ya de Babilonia, porque el tiempo ha terminado y si no se sale, pues se tendrá parte de las plagas que van a caer sobre Babilonia, sobre el Vaticano, sobre todas las instituciones religiosas, denominaciones cristianas que hay en el mundo que han sucumbido bajo el engaño del Vaticano y de Satanás. Igualmente todas las otras religiones que hayan sucumbido bajo el ecumenismo que propone el papado. Por tanto, este mensaje sin duda es el que provoca el zarandeo final y que el pueblo de Dios se una, y los otros, los que lo rechacen, se pondrán del lado del enemigo. Por eso cuando se termina esta predicación viene el fin, porque todo el mundo ya ha tomado su decisión, en pro
o en contra de Dios. Por tanto, al cabo de poco, ya es la gran persecución final y viene Cristo por segunda vez a elevarse a su pueblo al cielo para pasar el milenio ahí. En el capítulo 23 de Lucas, en el momento en que Jesús es crucificado junto con dos personas, en tres cruces distintas, él en el medio y un malhechor a cada lado de Jesús, vemos un ejemplo de conversión en el último momento, y no conversión por emociones, por sentimientos o para no sufrir unas consecuencias por unos actos, sino conversión sincera, como ahora veremos y visualizaremos en estos versículos. Dice el versículo 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El versículo 35 dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, burlando de Jesús obviamente, a otro salvó, sálvase a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. O sea, encima se burlaban de él. Y fijaros que dicen, el escogido de Dios, cuando en realidad, y los apóstoles ya lo sabían claro, lo vemos en otros pasajes bíblicos, él era el Hijo de Dios, no un simple escogido, un simple ser que Dios había escogido, no, era el Hijo genuino de Dios. Luego en el versículo 36 y 37 dice, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Por tanto vemos que el pueblo se estaba burlando de él, le escarnecía, y los soldados igual no tenían ningún tipo de actitud que demostraran que estaban entendiendo lo que estaba pasando, sino que aún creían que era un falso profeta más. Y si saltamos al versículo 39 vemos que hay una persona más que no ha entendido y que no entendió ni siquiera en aquel momento quién era Jesús. Dice así, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Por tanto, este malhechor, en primer lugar, no demuestra arrepentimiento por lo que había hecho, sino que lo que no quería era morir. Estaba ya colgado en la cruz, decía, si eres el Cristo, oye, vio una oportunidad para que se salvase él mismo y para que le salvara a él, que le ayudara y de esta forma poder huir de ahí. Por tanto, vemos que tampoco había ningún tipo de conversión, ningún tipo de arrepentimiento en esta persona. Solo quería que le salvase la vida, pero sin nada más. Y encima dudaba, se ve claramente que dudaba de la divinidad de Cristo y de que fuese quien decía que es, porque le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a tú mismo. Eso recuerda las tentaciones que Satanás le hizo en el desierto a Cristo mismo. Le dijo, si tú eres, o sea, ya ponía en tela de duda quién era. Pero en el versículo 40 vemos la respuesta del otro malhechor. Dice así, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? O sea, en otras palabras, estás colgado en la cruz, estás crucificado, ya solo lo que te queda es esperar la muerte y ni aún así temes a Dios. Versículo 41. Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí vemos que este malhechor sí que sabe que él merece y el otro merecen su castigo porque hicieron unos hechos malos, por tanto, cada hecho malo tiene su consecuencia, por tanto, estaba arrepintiéndose de sus hechos, estaba tomando conciencia de forma sincera y real y sin sentimientos por el medio, sino totalmente racional, de forma totalmente racional, que habían cometido unos hechos que eran malos y que por tanto debían pagar sus consecuencias. Pero vio claramente que Jesús no había hecho nada malo para que lo colgasen ahí. Y además le reconoció como Hijo de Dios y como Mesías porque le dice, acuérdate cuando vengas en tu reino. Por tanto diciendo, cuando vengas por favor llévame contigo, sálvame. No le dice que en aquel momento mismo lo salve, sino que cuando vuelvas por segunda vez, por favor acuérdate de mí y que sea de los salvos. Es una gran diferencia. Este malhechor entendió quién era Cristo, su misión, lo que había de pasar y también entendió que él había hecho algo malo y por tanto tenía que pagar, pero que Cristo era inocente, no había pecado en él. Y ante esta demostración de arrepentimiento y, en definitiva, de aceptar la justicia de Dios, ¿qué le dice Cristo? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí debo hacer un apunte. Esta traducción no es correcta y hay traducciones que han corregido esto. Porque si se lee de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso,
Esta afirmación puede usarse para decir que después de la muerte ya vas directamente al cielo y vas al paraíso, pero eso contradice todo el resto de textos bíblicos que hablan de la inmortalidad del alma, de la no inmortalidad del alma, perdón, y de qué sucede cuando mueres, lo cual es nada, vas al sepulcro y ya nada sabes. Por tanto, la traducción correcta es: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. En aquel momento le dijo, y estará con él en el paraíso en su segunda venida. Cuando vuelva, el mismo ladrón lo dice justo antes, cuando vengas en tu reino. Por tanto, Jesús le está confirmando que él, cuando vuelva en su reino, éste va a resucitar y va a ser salvo, debido a su arrepentimiento genuino demostrado con las palabras que le dice a Cristo. Por tanto, aquí vemos un ejemplo de que ya en los tiempos de Cristo, esta persona reconoció al verdadero Creador, reconoció, quién era Cristo, se arrepintió y lo puso en el lugar que tenía que ponerlo, que era como Hijo de Dios y como Salvador. Y lo más importante, fue consciente de sus actos, sabía que era la consecuencia lógica a la muerte, por tanto lo aceptó, pero como se arrepintió dijo, por favor, llévame contigo en tu reino. Su fe era genuina, no se lo estaba pidiendo por temor a las consecuencias o por emociones del momento, sino que había entendido plenamente la misión de Cristo y le dijo, por favor, llévame contigo. Y Cristo le dijo, así será cuando vuelva. Es un tremendo testimonio que, entendido bien, realmente, no sé, da un testimonio y una luz que realmente muchos deberíamos aprender. Porque ahora hoy en día muchos pecamos, volvemos a pecar y parece que no tengamos un sentimiento claro o un conocimiento claro de que el pecado es abominable para Dios completamente. Y a veces nos arrepentimos por no pagar las consecuencias, como hizo el otro ladrón, que bueno, en su caso ni se arrepintió, pero lo que quiero decir es que a veces pedimos perdón a Dios porque, bueno, tenemos que pedirlo, pero luego lo volvemos a hacer. Por tanto, se demuestra que no hay arrepentimiento genuino en nosotros. Debemos llegar al punto de no pecar porque es abominable para Dios, no para no tener que sufrir unas determinadas consecuencias como la muerte o como otras cosas que pueda desencadenar una acción aquí mismo en la tierra aún estando vivos. Debemos sin duda aprender mucho, profundizar en esto, porque la verdadera justificación por la fe consiste en dejar de pecar, pero no por miedo, sino por convicción de lo abominable que es el pecado para Dios y por convicción de la gran anomalía que es el pecado en todo el universo. En el tópico de hoy veremos qué dice el Evangelio eterno, el mensaje del primer ángel. Dice así Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Lo de la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, lo comentaremos en otros tópicos esta semana. Pero ahora nos vamos a centrar en lo primero, temed a Dios y dadle gloria. El temer a Dios y darle gloria, por ende, son dos conceptos que van unidos. Y ahora vamos a repasar algunos textos bíblicos que nos harán ver esta idea de que efectivamente son dos conceptos que van unidos y entenderemos mejor qué significa el temer a Dios. Porque cuando lo lees podemos pensar, es tenerle miedo o reverenciarlo por miedo. Nos daremos cuenta que no es nada de esto, sino que va mucho más allá. Nos desplazamos hasta Génesis 22:12. Aquí Abraham estaba a punto de matar a su hijo Isaac por obedecer a Dios. Él creyó por fe a Dios y estaba a punto de sacrificar a su hijo unigénito, hijo también prometido por Dios y dado por Dios. Por tanto, imaginaos la fe de Abraham. Dice así, y dijo, es Jehová hablando ya, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Eso se lo dice de parte de Dios el ángel de Jehová, que haciendo un estudio bíblico del Antiguo Testamento vemos que el ángel de Jehová es el mismo Cristo. Por tanto, que Cristo le estaba diciendo a Abraham que ya está, que conoce que teme a Dios, que no lo mate, y luego le muestra un carnero. Curiosamente, este sacrificio le iba a enseñar a Abraham lo que habría de pasar con el Hijo de Dios, el mismo ángel de Jehová de este versículo, el mismo Cristo, que sería después cuando viniera aquí a la tierra. Dios tenía que dar a su Hijo unigénito, su Hijo único, por la raza humana para que pagara por todos los pecados cometidos por el hombre y de esta forma abrir un camino hacia la vida eterna. Por tanto, una tremenda enseñanza recibió Abraham aquí. Pero la cuestión es que una fe genuina en Dios, una fe total
en Dios y una obediencia total, aunque el mandamiento, que la vida de Dios era tremendamente terrible para él, pues una obediencia tal le supuso ser considerado por Dios mismo que le temía. Por tanto, ese temor le consideró justo, le hizo justo ante los ojos de Dios. Ahora nos desplazamos a Éxodo 20, cuando se dan los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Aquí vemos, versículo 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Estaban viendo tal espectáculo en la cima del monte Sinaí que tuvieron muchísimo miedo. Y dice el versículo 20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Aquí Dios les mostró su magnificencia, les mostró su poder, les mostró que realmente Él dominaba todo. Y en este sentido sí que había un factor miedo, se podría decir, pero no era miedo para que estén aterrados, sino que era miedo para que vieran de verdad que el poderoso es Dios, que Él es el Dios único, de Él depende todo, que Él los va a poder ayudar, pero también les maldecirá si no obedecen sus mandamientos. Les mostró su poder para que tuvieran claro que los mandamientos del Dios único son bien ciertos y que debían tenerlos por obra. Porque si los transgredían no es que estuvieran haciendo algo no importante, sino que estaban transgrediendo la misma ley que les había dado el Dios creador del universo, que estaban yendo en contra del propio carácter del Dios del universo. Por tanto, aquí también vemos que se trata de obediencia, de reverencia en parte, de temor, pero también sobre todo de obediencia a los mandatos que Dios nos da. En Eclesiastés 12:13 vemos, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aquí vemos que es temer a Dios también, es tener la fe genuina, porque ya vimos en las lecciones donde hablamos de la justificación por la fe, que la fe genuina lleva a buenas obras, lleva a guardar los mandamientos, lleva a guardar la ley, pero de corazón, lleva a llenar la ley con el amor, que es lo que lo mueve todo. Por tanto, se pasa a obedecer los mandamientos de Dios de corazón y de la forma correcta, tal como hizo Cristo. Y en esta línea también va Mateo 5:16, el último texto que veremos hoy. Dijo Jesús a los apóstoles, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Un cristiano que verdaderamente tiene la fe genuina, que se entrega a Dios y por tanto guarda los mandamientos y su querer y su hacer es hecho por Dios, en él será un gran ejemplo para los demás y realmente los otros, gracias a la actuación de Dios en esta persona, verán que está movido por el Padre. Crean o no crean, pero verán algo distintivo en esta persona y por tanto iluminará a los otros y les llevará con su ejemplo y con lo que dice a querer transformar sus vidas, a querer preguntarse qué es esto que le está sucediendo a esta persona, qué es esto que está creyendo esta persona que le hace ser de esta forma tan agradable para los demás. Y solo este interés en esta persona, en lo que predica esta persona, en lo que transmite esta persona, les hará glorificar sin saberlo al Padre que está en los cielos, porque es el Padre, como he dicho antes, quien actuará sobre esta persona. Por tanto, en este sentido vemos la importancia de guardar los mandamientos, de tener la fe genuina y realmente aplicar a nuestra vida todo lo que podemos leer y estudiar en la palabra de Dios. Porque esto lleva a temer a Dios y a glorificarlo. En Apocalipsis 14:7, aparte de temed a Dios y darle gloria, lo cual ya lo vimos ayer, justo después de eso dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Este inicio del juicio, esta hora que apunta el mensaje del primer ángel, fue descubierta por Miller y sus compañeros en la década de los 1830. Esta fecha de inicio del juicio apuntaba al 22 de octubre de 1844. Ahí es cuando terminaba la profecía más larga de la Biblia, la de los 2300 años, o 2300 tardes y mañanas. Sabemos el inicio, pero desde luego este juicio aún no ha terminado, porque cuando termina empiezan a caer las plagas. Por tanto, estamos de lleno en el día de Yom Kippur, antitípico. Si hacemos un repaso bíblico en Levítico 16, encontramos todo lo que se hacía en el día de Yom Kippur. Era un día solemne. Ya desde 10 días antes, desde el inicio del año, en el 1 de Tisri, el pueblo de Israel se autoescudriñaba y pasaba 10 días de poner todo en orden,
perdonarse con quien tenía algún problema, saldar toda deuda y, en definitiva, escudriñarse para arrepentirse de todo pecado. Antes de estos 10 días finales ya había todo un mes antes del mes de Elul, donde ya se empezaba todo este proceso, porque era impensable, o mejor dicho, obligatorio, llegar al día de Yom Kippur limpio de todo pecado. Todo Israel debía congregarse alrededor del santuario limpio de su pecado. En este sentido también el sumo sacerdote debía entrar 3 veces en el lugar santísimo, que es donde se entraba en este día especial del año, el único día donde se entraba en el segundo departamento del santuario. Tenía que entrar 3 veces, una por él, una por su familia y otra por el pueblo de Israel. En cada una de las 3 debía entrar puro, cuando entraba para expiar el pecado de él, cuando entraba para expiar el de su familia, cuando entraba para expiar el del pueblo. Él debía entrar puro, aparte de físicamente con las vestimentas que dice Levítico 16, debía entrar puro también a nivel interior. Si no, no podía resistir la gloria de Dios que se manifestaba sobre el arca del pacto que había ahí, sobre el propiciatorio. Por tanto, era un día de gran solemnidad. Y ahora estamos en este día antitípico. Por tanto, nos toca autoescudriñarnos, poner todo en orden y realmente hacer el proceso de arrepentimiento, unión con Dios, para estar limpios cuando termine este día, porque cuando termine este día, como dice Apocalipsis 22, el que es inmundo siga inmundo, el que es injusto siga injusto, etc. Por tanto, si no estamos a cuentas con Dios cuando termine, la cual no sabemos la fecha en que va a terminar, mal vamos. Tampoco sabemos en qué día va a salir nuestro nombre en el juicio celestial y vamos a ser contados justos o injustos. Por tanto, cada día es día de unirse a Dios, arrepentirnos de todo y realmente llevar una vida piadosa y santa, porque nunca sabemos cuándo ya será demasiado tarde para nosotros. En ese sentido debemos tener seguridad de que este juicio está existiendo en el cielo y debemos tener seguridad que Cristo va a venir en su siguiente venida a dar la paga de este juicio. Si leemos Mateo 12:36 vemos lo siguiente. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y el versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí nos da un pequeño parámetro. Debemos tener mucho cuidado con todo lo que decimos. Y verdad que, como dice Santiago, la lengua es inflamada por el infierno, es pequeña, pero puede quemar todo un bosque y domina todo un cuerpo. Por tanto, debemos realmente hacer una transformación de lo que pensamos, de lo que oímos, para que luego, al expresar, no salga basura de nuestro corazón, sino que salga bondad y realmente actitudes y palabras dignas de un cristiano. En eso todos fallamos, pero debemos tener muy en cuenta ese texto que acabamos de leer. Seremos responsables de toda palabra ociosa y tendremos que dar cuentas. Por tanto, transformemos nuestra vida, arrepintámonos de todo lo que hemos dicho que no ha sido adecuado y no lo volvamos a repetir. En Romanos capítulo 2 versículos 5 y 6, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Por tanto, aquí tenemos firme seguridad de que va a dar la paga a cada uno cuando venga por segunda vez. Vamos a ser todos juzgados. Por tanto, pongámonos a cuentas con Dios, porque si somos hallados faltos en la balanza, no vamos a heredar la salvación. Y finalmente, para terminar, un gran consejo del apóstol Pablo en 1 Corintios 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ciertamente, como dijo Jesús también, si un árbol bueno es bueno, dará fruto bueno, si es malo, dará fruto malo. Igual que el agua buena da agua buena y el agua amarga da agua amarga. Es imposible que un árbol bueno dé fruto malo y que un árbol malo dé fruto bueno. Por tanto, en eso podemos ver si los actos de las personas y nuestros propios actos son buenos o son malos, pero no podemos juzgar para nada las intenciones y tampoco podemos decir que esta persona porque hace eso no va a ser salva, porque quién sabe si un día se arrepiente. Mientras siga viva, hay esperanza y además no estamos siguiendo a las personas a toda hora, a cada minuto para saber si se han arrepentido o no. Eso es cosa de Dios. Por tanto, es
tomárselo a la ligera, decir, no, esta persona, va así, no va a ser salva. ¿Quién sabe si un día se arrepiente? Puede ser que no, y luego no va a ser salva, pero quién sabe si un día se arrepiente. Por tanto, las intenciones y todo lo oculto que hay que no vemos, lo revelará Dios en su momento, y Él sí que tiene esta información para juzgar justamente, rectamente a cada uno. Porque a veces podemos ver personas que van por muy mal camino y al final se arrepienten y son salvas. Y nosotros ya no sabemos más de estas personas durante la vida. Y podemos estar o ver personas que van tan bien y al final no ser salvas porque se han desviado o porque en realidad todo era apariencia y tenían cosas ocultas pecaminosas que nadie sabía. Eso quién lo sabe, solo lo sabe Dios. Por tanto, debemos tener certeza del justo juicio que va a haber, de que cuando venga Cristo por segunda vez va a dar la paga a cada uno y que es Dios quien juzga las intenciones y quien da el juicio justo. Porque si dependiera de nosotros lo haríamos totalmente injustamente, sin toda la información y basado en nuestros propios prejuicios, pensamientos o sentimientos hacia las personas, y eso para nada sería justo. Por tanto, gloria a Dios, porque el juicio lo hace Él mismo y lo hace justo y recto, tal como pertoca. El mensaje del primer ángel, contenido en Apocalipsis 14, 6 y 7, el cual estamos analizando esta semana, dice entero, versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, lo cual ya vimos y desarrollamos esto en dos tópicos anteriores, lo cual tenía como fondo el arrepentimiento, porque la hora de su juicio ha llegado, eso lo hemos visto en el tópico anterior, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En este apartado es donde nos vamos a centrar hoy, porque es muy importante tener quién es el Creador, quién hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, ya que sin tener esto claro y tener todo lo anterior que dice este versículo también claro y aplicarlo a nuestra vida, no podemos entender ni podemos aceptar plenamente ni la luz que hay en los mensajes del segundo y del tercer ángel nos va a afectar como toca si no aceptamos plenamente y conocemos plenamente y profundizamos plenamente este primer mensaje. Y un apartado muy importante, de hecho vital, es saber quién es Dios, quién es nuestro creador, porque hay muchas teorías al respecto, pero nos tenemos que fijar qué dice la Biblia explícitamente, no qué dicen las tradiciones y las costumbres de los hombres. Y eso vamos a estudiar un poquito hoy. Si vamos a Génesis 1, vemos que Dios dice y automáticamente se crea lo que dice. Por tanto, tenemos que descubrir cómo crea, cuál es el agente activo que usa el Padre para crear. Pues eso también nos lo dice la Biblia. Si vamos a Colosenses 1, versículos 15 y 16, vemos la respuesta. Hablando de Cristo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por tanto, ¿quién es nuestro Creador? El Hijo de Dios, el Verbo, el que después fue Cristo aquí en la tierra, fue Jesucristo hombre. Por tanto, el Padre creó por medio de Cristo, todo por medio de Él y para Él. Porque como dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, obviamente Él no es creado, y todas las cosas en Él subsisten. Y si vamos a 1 Corintios 8:6, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Por tanto, lo vemos en el cielo, en la creación y en la tierra, siempre el trabajo unido entre Dios el Padre y el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo. Actuaron juntos en la creación y también actuaron juntos cuando Cristo estuvo como hombre aquí en la tierra. Dice Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por tanto, el Padre estaba haciendo las obras a través de Cristo. Por eso oraba tantísimo, por eso se levantaba temprano a orar, por eso pasaba noches enteras orando, porque el Padre le daba las instrucciones de lo que hacer durante el día. Y ninguno de los milagros fue hecho por Él mismo, porque no podía usar su divinidad. Fue el Padre a través de Él que lo hizo, y en muchos casos a través de los ángeles comisionados. Por tanto, en la creación actuaron juntos Padre e Hijo,
y en la tierra también actuaron juntos. Juan 10:30 dice, palabras de Jesús, yo y el Padre, uno somos. Son uno en carácter, en propósito, en espíritu. En ese sentido, el Padre y el Hijo son uno. En ese sentido se entiende cómo actúan siempre, cómo actuaron en la creación de la tierra y del hombre, cómo actuaron en la creación de todo lo demás que existe en el universo y cómo actuaron aquí en la tierra, siempre en el mismo sentir, siendo uno en propósito. Dos seres distintos, pero unidos por propósito. En Jeremías 10, hablando de falsos dioses de todas las naciones y el Dios verdadero, dice en su versículo 11, les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden al mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, y a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Y si saltamos al versículo 16, no es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, Israel es la vara de su heredad, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si hacemos un pequeño estudio del Antiguo Testamento y analizamos Jehová de los ejércitos, el ángel de Jehová, etc., veremos que este es Cristo, es el Hijo de Dios. Y para finalizar me gustaría leer una cita de Elena White contenida en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 276.1, con el subtítulo Un Dios personal creó al hombre. Dice así, en la creación del hombre se manifestó la intervención de un Dios personal. Cuando hizo al hombre a su imagen, el cuerpo humano era perfecto en todos sus detalles, pero sin vida. Entonces, ese Dios personal, existente de por sí, sopló en ese cuerpo el aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser vivo inteligente que respiraba. Todas las partes del organismo humano entraron en acción. El corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las percepciones de la mente, todo inició su funcionamiento. Y todo fue puesto bajo la ley. El hombre llegó a ser un alma viviente. Por Jesucristo, un Dios personal creó al hombre y lo dotó de inteligencia y de poder. Como vemos, tanto la tierra, los cielos, todo lo que hay aquí en la tierra y todo lo que hay en el universo, y también el hombre fue creado por un Dios personal. El Padre, a través de su Hijo, Jesucristo, lo creó todo. Siempre ha sido así y siempre será así. Debemos tener esto muy claro, porque han salido muchas teorías, como por ejemplo la teoría panteísta y otro tipo de teorías, por ejemplo, como la que tiene la entendimiento de Dios que tiene la Iglesia Católica y todas las iglesias protestantes. Tienen un entendimiento de Dios que destruye la propia personalidad del Dios, el Padre, y de su Hijo Jesucristo. Por tanto, debemos entender muy bien esto, porque si adoramos a un Dios que no existe, aunque nosotros pensamos que es el verdadero, o adoramos a un Dios que le damos unos atributos que no son los suyos, quizá nosotros estaremos convencidos de que estamos haciendo bien, y si lo decimos a otras personas y nos creen, pues también creerán y serán muy sinceros en esto. Pero como ya he repetido en algunas ocasiones, tenemos el episodio del Sinaí. Los israelitas, excepto Leví, la tribu de Leví, todos adorando al becerro de oro, diciendo que este es el Dios que lo sacó de Egipto, y eran muy sinceros haciéndolo. Pero desde la perspectiva de Dios no era así. El Dios verdadero estaba arriba y ellos estaban adorando a un ídolo que ellos consideraban que las había sacado de Egipto. ¿Y qué sentía Dios? Pues ira, los quería destruir. Por tanto, como después de la predicación del mensaje tripeangélico se termina la gracia, vienen las plagas y viene Cristo, ahí se decide todo, debemos asegurarnos de que estamos adorando al Dios verdadero, al Dios bíblico, no al Dios de las tradiciones y de las costumbres de los hombres, a los cuales hemos legado después de años y años, siglos y siglos de apostasía en el cristianismo, prácticamente muy poco después ya de que murieran los apóstoles, cuando se infiltró el paganismo en la iglesia cristiana. Por tanto, estudiemos bien este tema, porque es precioso de por sí. Entendamos bien los textos bíblicos, entendamos bien la creación, lo que sucedió ahí, tanto en la creación de todo como en la creación del hombre, y tendremos el vivo relato de todo lo que podemos entender del Dios que creó al hombre. Seguimos con la lectura de El discurso de Elena White de la Conferencia General de 1891.
Esta vez vamos a leer el apartado Oración, Fe y Confianza en Dios. Dice así: lo que necesitamos en este tiempo de peligro son oraciones fervorosas mezcladas con una fe intensa y confianza en Dios cuando Satanás arroja sus sombras sobre el pueblo de Dios. Todos deben recordar que Dios se complace en escuchar las súplicas de su pueblo, porque la iniquidad prevaleciente exige oraciones más fervorosas. Y Dios ha prometido que vengará a sus elegidos que claman a Él día y noche, aun cuando Él sea paciente con los impíos. Por tanto, ya vemos algo muy lógico, algo que todos sabemos, pero que nunca viene mal recordar: fe genuina, confianza en Dios y oración, porque la oración es lo que fortalece al cristiano, lo que le une a Dios y lo que le da, lo que le permite saber las instrucciones que tiene Dios para él en un día, en una semana, en definitiva, en cada día de su existencia. Sigue diciendo: los hombres se sienten inclinados a abusar de la paciencia de Dios y a aprovecharse de su clemencia, pero hay un momento en la iniquidad humana cuando es necesario que Dios intervenga, y las consecuencias de esto son terribles. Dice Nahum 1:3: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Una cosa es que Dios sea misericordioso, que dé tiempo de gracia, pero cuando se supera el límite, las consecuencias llegan y el tiempo para el arrepentimiento ya ha pasado. El paciente Dios es admirable porque restringe sus propios atributos. Sin embargo, no por eso el castigo es menos seguro. Cada siglo de libertinaje ha acumulado ira para el día de la ira, y cuando llegue el tiempo y la iniquidad esté completa, entonces Dios realizará su obra extraña. Se encontrará que es una cosa terrible haber agotado la paciencia divina, porque la ira de Dios se derramará en forma tan marcada e intensa que se la presenta como una ira que no está atemperada por la misericordia, y hasta la tierra misma quedará arrasada. En el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional. Ya sabemos, cuando salga la ley nacional dominical en Estados Unidos y luego, por ende, en todo el mundo, y empiece la persecución y haya el martirio de los cristianos, de los verdaderos creyentes en Dios, no de todos obviamente, solo de los que acepten la ley y guarden el sábado como señal de fidelidad a Dios y que tengan el carácter de Jesucristo, se iniciará la persecución sobre todos estos y llegará un punto en que se dictará el decreto de muerte. Cuando éste se decrete, termina la gracia, Cristo se levanta del santuario, dice que hasta aquí el tiempo consumado es, y se irá a vestir como rey. Durante este tiempo, en los que se está vistiendo como rey y se prepara para venir a la tierra, caerán las plagas, que es la ira de Dios sin misericordia. Ahí a todos habrán sido sellados, y los que no hayan sido sellados pues serán parte de los impíos. Y ahí su pueblo, los 144.000 finales, ya estarán protegidos por los ángeles. Ahí estos tendrán un carácter perfecto. Ellos no lo sabrán, pero tendrán un carácter perfecto. No pecarán y además estarán sin intercesor. Serán protegidos por los ángeles de las personas que los vayan a matar, queriéndose avanzar incluso a la puesta en vigencia del decreto de muerte decretado por las naciones. Durante este tiempo el mundo sufrirá la ira de Dios con las plagas. Sigue diciendo: Dios ha puesto a su pueblo en la brecha para reparar la muralla, para elevar el fundamento de muchas generaciones. ¿Os suena de algo el libro de Nehemías? Pues leyendo ahí cómo reparan la muralla, literalmente en aquel tiempo, se entiende mucho de lo que debemos hacer ahora en este tiempo de reparar la muralla espiritual en el pueblo de Dios. Las inteligencias celestiales, los ángeles superiores en fortaleza, están esperando, obedientes a sus órdenes, para unirse con los instrumentos humanos. Y el Señor intervendrá cuando las cosas hayan alcanzado un estado tal que únicamente el poder divino sea capaz de contrarrestar la obra de los instrumentos satánicos. Cuando su pueblo corra el mayor peligro, cuando al parecer sea incapaz de resistir contra el poder de Satanás, entonces Dios obrará en su favor. La necesidad extrema del hombre constituye la oportunidad de Dios. Aquí está hablando del momento que os he dicho hace un momento. Cuando ya estén cayendo las plagas, cuando no haya intercesor, que los malos irán a matar al pueblo de Dios. En este tiempo de total debilidad y de indefensión, ahí actuarán los ángeles protegiéndoles. Ahora es el momento, cuando los que son leales y fieles deben levantarse y brillar,
porque la gloria del Señor ha surgido sobre ellos. Ahora no es el momento de ocultar nuestros colores, no es el tiempo de convertirse en traidores en medio de la intensidad de la batalla, no es el tiempo de deponer las armas de combate. Los atalayas que están en las murallas de Sion deben estar bien despiertos. Estoy muy agradecida porque en esta oportunidad podemos apartar nuestras mentes de las dificultades que nos rodean y de la opresión que sobrecogerá al pueblo de Dios para contemplar la luz y el poder celestiales. Si nos colocamos del lado de Dios, de Cristo y de las inteligencias celestiales, quedaremos cubiertos por el amplio escudo de la omnipotencia. El poderoso Dios de Israel es nuestro ayudador. Por lo tanto, no necesitamos temer. Los que tocan al pueblo de Dios tocan la pupila de su ojo. Hermanos, llevaréis el Espíritu de Cristo con vosotros al regresar a vuestros hogares y a vuestras iglesias. Suprimiréis la incredulidad y la crítica. Estamos llegando a un tiempo cuando, como nunca antes, tendremos que unirnos y trabajar conjuntamente. En la unión está la fuerza. En otras palabras, tendremos el mismo sentir de Cristo. ¿Habrá el mismo sentir en nosotros que en Cristo Jesús, como dice Pablo? Ahí está la clave, porque si está adiós incredulidad, adiós crítica, adiós discordia y hola unión, hola trabajar conjuntamente y hola amor real de Dios entre los hermanos. En la discordia y la desunión hay tan solo debilidad. Dios nunca tuvo intención de que un solo hombre, o 4 o 20, tomasen en sus manos una obra importante y la hiciesen avanzar independientemente de los demás obreros que trabajan en la causa. Dios quiere que su pueblo se consulte mutuamente, que constituya una iglesia unida y que forme un todo perfecto en Cristo. Tremendas palabras en un tiempo, ¿no?, en que lo que predominan son las discordias, el creo lo mismo que tú pero no te quiero ver, ministerios independientes, gente de la iglesia que no se puede ver con otra, un ministerio que predica lo mismo que el otro pero los integrantes no se pueden ver entre ellos. ¿Eso qué es? Eso es discordia, eso es desunión, eso es espíritu satánico. Por mucho que se predica la verdad, si se tiene este espíritu, no se hace la obra de Dios como se debería, ni muchísimo menos. Y lo peor es que se contagia a los demás, se contagia a los que te siguen. Porque debemos tener clara una diferencia. Es importante que todo el mundo estudie por sí mismo y haya una aceptación individual del Evangelio y se trabaje individualmente. Pero otra forma muy distinta, otra cosa muy distinta, mejor dicho, es trabajar independientemente. Eso quiere decir que yo veo esto, por tanto, lo veo y no importa lo que digan los demás. Es así porque yo lo veo y por tanto es la verdad. Eso se transforma en un espíritu dictatorial y que produce eso, división, porque si nadie más lo acepta y tú no quieres ni siquiera ponerlo en consideración de los demás, ya te separas tú mismo de los otros y eso es satánico completamente. Cada uno ha de estudiar individualmente la Biblia y se ha de poner en común con los otros hermanos que también hagan eso. Porque también hay otra parte, hay hermanos que solo dependen de personas, hay hermanos que están tan prejuiciados que solo quieren aceptar lo que les dice la denominación y ya no estudian por ellos mismos y muchas veces pueden incurrir en errores. Lo importante es estudiar por uno mismo, individualmente, y juntarse con los hermanos que también hacen eso, porque de esta forma se edifica la iglesia y está el verdadero espíritu ahí dentro, donde no hay prejuicios, donde no hay espíritus dictatoriales, donde no hay espíritus independientes que quieren que todo dependa de ellos y todo lo que se sale de lo que creen ellos y de su norma ya es satánico y hay que tener cuidado. Hay gran diferencia entre estudiar individualmente y estudiar independientemente de todos los demás. Sigue diciendo, nuestra única seguridad radica en que sigamos los consejos del cielo, en que procuremos hacer siempre la voluntad de Dios y en que seamos obreros juntamente con Él. Ningún grupo de personas debe confederarse y decir, vamos a encargarnos de esta obra para llevarlo a cabo según nuestros propios métodos y si no se hace como nosotros queremos, no la apoyaremos con nuestra influencia a fin de que no se realice. Esta es la voz de Satanás y no la de Dios. No obedezcáis tales sugestiones. Eso, no sé a vosotros, pero a mí personalmente me suena tan y tan familiar. Sigue diciendo, lo que nos falta es el Espíritu de Jesús. Ya lo creo que sí, porque si hay el Espíritu de Jesús en nosotros, se va todo lo que hemos leído de negativo hasta ahora. Cuando lo tengamos, nos amaremos unos a otros. El verdadero amor, si no, solo hay fingimiento o hay autoengaño, porque no hay amor real por el otro. Estas son las credenciales que debemos llevar. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Y sin duda, esta es la gran credencial, el verdadero amor ágape de Dios en nosotros, amando al prójimo. Debemos reflexionar y mucho de cómo está nuestro carácter, de cómo nos comportamos, y también debemos reflexionar mucho de cómo está la Iglesia en general. Y cuando digo iglesia me refiero a todo el cuerpo de creyentes, denominacionales, grupos de fuera, ministerios independientes, ministerios de sostén propio. ¿Cómo está el cuerpo de creyentes que profesa tener la verdad de Dios? ¿Estamos actuando correctamente? ¿Tenemos el Espíritu de Cristo? ¿Está el Espíritu de Cristo en nuestro medio? ¿Tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Desgraciadamente la respuesta es afirmativa en muy pocos casos y real aún en menos. Por tanto debemos de escudriñarnos y realmente unirnos a Dios para cambiar de verdad, avanzar en el camino real, que Dios nos imparta verdaderamente su justicia y de esta forma llegaremos a ser un todo perfecto en Cristo, como decía la cita. Que Dios os bendiga a todos.